Los acontecimientos que están ocurriendo en Europa, escuchamos todo el tiempo ese incesante redoble de tambores. Yo estoy en el Reino Unido, pero en toda Europa se oye lo mismo. Ese constante mensaje de una guerra inminente con Rusia, que si va a pasar en el año 2030 o cuando sea, pero con la idea de que tenemos que prepararnos para ello. Ya sabes, aparecen militares detrás de los atriles insistiendo en que las naciones deben prepararse para la guerra, y los políticos repiten el mismo discurso. Tenemos líderes increíblemente impopulares en toda Europa. Keir Starmer en el Reino Unido, Emmanuel Macron en Francia, el canciller Scholz en Alemania, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Unión Europea, todos con ese tono beligerante. Me pregunto qué opinas de eso, porque si uno piensa que puede haber un líder que está perdiendo la racionalidad o la lucidez, muchos aquí en Europa sentimos exactamente eso. Una especie de locura incipiente entre nuestros dirigentes, que impulsan una guerra con Rusia que nadie más parece querer. Solo ellos. Sí, ese es un punto muy importante aquí. Y parece que hay una especie de psicosis colectiva, si puedo usar ese término, que está completamente desconectada de la realidad, se mire como se mire. Mira, Rusia lleva en guerra, ¿qué? Cerca de 4 años y medio ya, o más de 4 años, 4 y un cuarto, algo así, ya bien entrado el 5.º año, contra un solo país en su frontera. Y siendo justos, ese país, Ucrania, cuenta con el apoyo de 50 naciones, así que no es solo un país contra otro. Ha sido un enorme esfuerzo aliado, con todo tipo de apoyo, inteligencia, entrenamiento, equipamiento físico, de todo. O sea, es algo mucho más grande que un simple conflicto entre dos países. Pero aún así, geográficamente, sigue siendo un solo país. Y hemos visto, durante casi 3 años, al menos 2 años y medio completos, que la parte rusa ha estado a la ofensiva. Y también hemos visto que en los últimos 2 años apenas han conseguido 1 o 2% más de territorio. Los rusos han sufrido muchas bajas y también han causado muchísimas bajas, sin duda muchas más en el lado ucraniano. Solo Dios sabe cuáles son las cifras reales en ambos bandos. Son terribles. Sea cual sea el número real, algún día lo sabremos, y son horribles, sea cual sea ese número. Pero lo que vemos ahora es que Rusia, en los últimos 3 meses, ha reducido de forma notable lo que es capaz de hacer. Y el presidente Putin es muy reacio al riesgo. Y según algunas de mis fuentes dentro de Rusia, está creciendo el enfado. Y hablo a nivel de tropas, porque Putin no va a hacer nada más, no va a asumir riesgos. Así que siguen con esa estrategia lenta de desgaste que parece no tener fin. Quiero decir, esto podría durar muchísimo tiempo. Hay literalmente millones de hombres más en Ucrania que podrían enviar a esa trituradora humana. A mí me parece un milagro que sigan encontrando suficientes para compensar las bajas y que solo tengan pequeños retrocesos aquí y allá. De vez en cuando pueden hacer cosas como en la zona de Kursk o en Krinky, esos contraataques que lanzaron hace poco en la parte central del frente oriental. Pero siempre los hacen retroceder porque no tienen fuerza suficiente para mantenerlos. Y los rusos, por su parte, tampoco logran nunca grandes avances. Mira, mi opinión personal es que, desde el punto de vista militar, los rusos podrían hacer algo. Hay muchos objetivos que nunca han atacado. Hay muchas tácticas que no han probado. No entiendo por qué no lo han hecho. Pensé que deberían haber hecho algo. Pensé que iban a hacerlo hace un par de años y en muchas ocasiones después, pero nunca lo han intentado. Y eso está generando enfado en el lado ruso. Pero al final, no están avanzando más. Así que, ¿qué lógica puede usar la OTAN, en su conjunto y con sus 32 miembros, para sostener que Rusia, que ni siquiera ha conseguido controlar todo el Donbass, solo el Donbass, después de más de 4 años y medio de guerra, de repente, en unos pocos años, va a poner en riesgo a todos los países de la OTAN? Quiero decir, eso es absurdo a simple vista. No tienen la capacidad física para hacerlo. El talón de Aquiles, y esto es incluso teórico,
de que Rusia pudiera avanzar hacia Occidente son las cuestiones logísticas. Sí, Rusia tiene los Iskander y varios otros misiles hipersónicos, y no hay duda de que pueden causar todo tipo de daños a larga distancia. Podrían volar cosas hasta el Canal de la Mancha si quisieran, pero no pueden mover sus fuerzas terrestres. Así que lanzar misiles sin una operación en tierra, como estamos viendo en Irán, es... Sí, puedes destruir muchas cosas. ¿Y luego qué? Ahora bien, Putin evita el riesgo, y desde luego no es tonto. Así que no va a lanzar un montón de misiles sin obtener nada a cambio, a menos que esté preparado para seguir con una ofensiva terrestre. Pero logísticamente pueden avanzar. Su sistema está diseñado para llegar quizá unos 180, creo que son 180 kilómetros más allá de donde terminan sus líneas de ferrocarril. Tienen un sistema que necesita esas líneas para poder proyectar poder. Y eso ya se está viendo, incluso solo en Ucrania, donde están alcanzando sus límites. Así que literalmente, físicamente, no hay ninguna posibilidad de que puedan lanzar una invasión al estilo nazi y cruzar Europa como hicieron los alemanes en 1939 y 1940, porque no tienen la capacidad para hacerlo. Por tanto, da igual que Putin tenga alguna ambición desmedida de querer conquistar a todo el mundo, y no hay ninguna prueba de que la tenga. De hecho, hay muchas pruebas de que no la tiene. Pero esa realidad parece que se les escapa a muchos en Europa. Y tú mencionabas a varios líderes europeos. A esa lista puedes añadir a Kaja Kallas y también a muchos dirigentes en Polonia y a varios más. Y sinceramente, es algo irracional. No tiene ninguna lógica militar, tampoco tiene lógica diplomática, ni económica. No es que Rusia haya sido nunca de ese tipo de país que dice quiero conquistar pueblos, como hicieron los alemanes, o como intentaron los franceses cuando invadieron Rusia bajo Napoleón. Varias veces han atacado Rusia, pero la única vez que Rusia entró en Europa fue, claro, para destruir a los nazis después de haber sido invadida. Así que incluso históricamente no hay ningún tipo de impulso territorial que lo explique. Lo que pasa es que los europeos quieren aplicar a Rusia una mentalidad que era europea, la de querer ir hacia el este, no la de los orientales queriendo venir hacia el oeste. Es como un juego de espejos. Imponemos nuestra propia mentalidad al otro lado y luego nos asustamos de ella. Y claro, pensamos, Dios mío, tenemos que estar preparados. Pero simplemente no pueden hacerlo. Supongo que es una respuesta un poco larga, pero creo que no lo es. Además, obviamente, no creo que nadie imagine, ni por un momento, que los países europeos, ni individualmente ni en conjunto, puedan suponer una amenaza para Rusia. Si Rusia ha demostrado algo en los años de la guerra de Ucrania, es que son el objeto inamovible. No son una fuerza en movimiento que avance hacia Europa, en absoluto. No son eso, pero sí son el objeto inamovible. Y el hecho de que países como Francia o el Reino Unido hagan gestos de amenaza, como si quisieran enfrentarse, parece absolutamente inusual para la mayoría de los observadores civiles. Me pregunto hasta qué punto da la sensación de que los pueblos en plural de Europa tendrían que plantearse el derrocamiento de estos regímenes nuestros, que están impulsando guerras por beneficios políticos con los que ninguna población civil tiene nada que ver, ni el más mínimo deseo de apoyar. El mejor gobierno es el que menos gobierna, es una frase que viene de vuestro lado del Atlántico. Pero, al contrario, lo que tenemos aquí son regímenes políticamente obsesionados, que solo quieren provocar una guerra asesina contra una Rusia que no representa una amenaza. Y como digo, parece que los pueblos de Europa se ven arrastrados, de forma inexorable, hacia el derrocamiento de estos regímenes innecesariamente beligerantes que son los nuestros. Mira, incluso en mi programa de ayer, el coronel McGregor, como tú señalabas, cree que eso va a ocurrir. Piensa que la mayoría de los gobiernos que están ahora en el poder serán expulsados en las próximas elecciones, en los próximos años, porque estas políticas los están llevando a la ruina. Y mucha gente ve, igual que tú, que hay algo evidente.
y te lo digo desde una perspectiva militar, para reforzar tus observaciones como civil. Sí, es absurdo. No existe ninguna amenaza física por parte de Rusia. Y cuando llevas 4 años y medio ayudando a un país a destruir y matar a los soldados de otro, es lógico que ese otro país acabe respondiendo. Mira, esto es una de las cosas que me sacan de quicio. Cada vez que Rusia hace algo después de que nosotros les hayamos atacado, después de que hayamos ayudado a Ucrania a matar rusos, actuamos como si dijéramos, ¿cómo se atreven a hacer eso? No me lo puedo creer, decimos, y además están amenazando con no sé qué más. Pero claro, cuando Rusia ve, por ejemplo, tropas alemanas moviéndose hacia los países bálticos, dicen, oye, si seguís avanzando por aquí, puede que hagamos algo. O cuando la propia OTAN, antes de todo esto, en los años anteriores, seguía acercándose más y más a la frontera rusa en Ucrania, que no era lo mismo que en los países bálticos. No les gustaban los países bálticos, pero desde el punto de vista militar, eso es un problema que se puede resolver. Pero cuando hablas de Ucrania, estás hablando de un corredor que lleva directamente a Moscú, y siempre decían que militarmente ese era el camino que habían seguido otros ejércitos invasores desde Occidente. Así que para ellos eso es una línea roja no negociable en términos militares. Por eso odiaban que los países bálticos se unieran. Pero no era una línea roja, porque militarmente se repartía bastante bien sobre el terreno, por la geografía. En cambio, lo de Ucrania no. Así que dijeron, sí, si seguís insistiendo en esa dirección, va a haber guerra. Jens Stoltenberg admitió en 2023 que Putin le dijo, si seguís empujando a la OTAN dentro de Ucrania, va a haber guerra. Pero si simplemente lo quitáis de la mesa, no habrá guerra. Jens Stoltenberg se burló de eso y dijo, por supuesto que no íbamos a firmar eso. ¿En serio? Así que se podría haber evitado toda esta guerra simplemente reconociendo una realidad que todo el mundo sabía, que Ucrania nunca iba a ser invitada a entrar en la OTAN. Desde luego, no antes de esta guerra, y sin duda, tampoco después. Y aún así, en lugar de decir lo obvio, que no íbamos a hacerlo. En lugar de eso, mantuvimos la ficción, sabiendo que eso iba a provocar a los rusos a ir a la guerra, porque él nos dijo que lo haría. Y luego hizo exactamente lo que dijo, porque para ellos era una amenaza existencial. Sería como, ¿te imaginas el Reino Unido si China o Rusia fueran a aliarse, digamos, con Francia o con alguien justo al otro lado del Canal de la Mancha? ¿Estarías tranquilo con eso? ¿O nosotros estaríamos tranquilos si China o Rusia hicieran algo parecido con México en nuestra frontera sur, trayendo sus tropas al país? Por supuesto que no. Reaccionaríamos exactamente igual que lo hizo Rusia. Y creo, y te lo digo, que demasiada gente en Europa lo sabía. Y eso fue, creo yo, lo que querían, provocar este conflicto. No sé cuáles eran todas las razones, pero no puede ser por estupidez o por ceguera. Tenía que haber algo más, porque estas cosas son evidentes por sí mismas. Así que no sé cuál era su motivación, pero sé que les ha salido completamente al revés. Y espero que la gente de cualquiera de esos países empiece a decir, vamos a echaros con nuestro voto y vamos a poner en el poder a alguien que de verdad quiera ayudarnos y que solo quiera tener, ya sabes, relaciones pacíficas con alguien que no pueda amenazarnos con una invasión. Porque por todas las razones que acabas de explicar, ¿por qué? ¿Por qué los gobiernos de las naciones europeas estarían presionando sin descanso por una guerra abierta con una Rusia que no representa ninguna amenaza? Hay una ideología no declarada que está ahí fuera en alguna parte, proyectando una sombra oscura. Eso es lo que diría. Sí, y no puedo identificar qué son exactamente. Puedo especular sobre algunas cosas, pero creo que a propósito se mantienen en la sombra. Y no sé si eso es simplemente miopía, si es una obsesión con la idea de que seguimos en 1992 y hay que seguir arriba, o si es algo más oscuro. Por desgracia, no puedo decir cuál de esas cosas es.
y todas son posibles. Pero esa es una de las razones por las que la única esperanza que tenemos es el poder de la gente, que por muy poderosos que sean, todavía se les pueda sacar del cargo con el voto. Teniente Coronel Daniel Davis, podría seguir hablando con usted todo el día, pero entiendo perfectamente que tiene otros compromisos y otros lugares a los que acudir. Espero que podamos tener un par de conversaciones más en las próximas semanas y meses. Siempre es un placer. Avíseme cuando quiera. It's my pleasure. Let me know anytime.